Hola, buenas tardes. Muy bien, yo creo que se me escuchará bien. Pues bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta segunda edición de Encuentros en la Fundación. Mi nombre, para los que no me conozcáis, soy Pilar del Pueblo López, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de la Comunidad Valenciana y en este caso del área de Psicología del Trabajo. Esta tarde tengo el gran honor de poder presentar estos encuentros con la Fundación, donde dentro de ellos estamos disfrutando de una serie de ciclos de conferencias de académicos de la psicología de España, académicos en diferentes especialidades, con un gran aporte de conocimiento y experiencia y que desde luego nos están honrando con todo lo que nos están contando y nos están haciendo saber. Esta tarde, además, tenemos la gran suerte y el privilegio y la fortuna de poder contar con el doctor, con don José María Peiro Silla, que nos va a ilustrar con una ponencia, con una conferencia. Yo creo que no puede ser de mayor actualidad que es el tema de la digitalización y de las competencias en el trabajo. Es un tema totalmente candente en el que estamos ya muy habituados a hablar de sociedad digital, empresas digitales, comunicación digital y esa parte en la que todos estamos ya familiarizados bastante. Yo creo que llevado a la práctica tiene una serie de implicaciones y una serie de consecuencias que desde luego los profesionales de la psicología de todos los ámbitos, educativo, social, sanitario y en este caso y muy concretamente de psicología del trabajo, necesitamos conocer y poder manejar. Y además tenemos la gran suerte de contar con un referente en esta materia. Bueno, yo os podría decir que José María, nuestro maestro, José María Peiro es un referente no solamente en esta materia, sino en muchas otras. Yo creo que prácticamente, mirar, presentar a José María es muy fácil y muy difícil un poco a la vez, porque el gran currículum que tiene y la gran aportación que ha hecho y que está haciendo a la psicología y en concreto a la psicología social y del trabajo es innumerable, con sus artículos, con sus investigaciones y con todo el trabajo. A mí me vais a permitir que antes de leeros brevemente el currículum, aunque creo que lo tenéis muy bien desarrollado dentro de la página web de estos encuentros, a mí me gustaría compartir con vosotros algo que hace 2 meses vivimos y es en referencia al doctor don José María Peirosilla. Y que tiene que ver mucho con lo que os decía de difícil y fácil. Hace 2 meses en Madrid nos reunimos más de 100 personas para darle un homenaje a José María. Os puedo decir que reunir a más de 100 personas venidas de diferentes países del mundo, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, diferentes universidades y organizaciones profesionales de España, fue todo un honor y eso yo creo que es un merecimiento total de nuestro ilustre maestro. Durante ese homenaje os puedo decir que todas las palabras que le dirigieron se la dirigieron desde la admiración, desde el respeto y desde el cariño que todos los profesionales del área que lo conocemos podemos hablar de él. Os puedo decir que la mayoría de presentaciones hablaban de palabras como generosidad, innovación, confianza, cercanía y todo el mundo desde luego resaltaba su gran capacidad de trabajo, que es algo que a mí me gustaría también resaltar esta tarde, la gran capacidad que tiene de trabajo y su vida tan activa profesionalmente. Sin más, voy a pasar a leeros una breve presentación, solamente los párrafos del principio, porque yo creo que hay mucho que leer y sería bastante largo. Don José María Peirosilla es catedrático de Psicología Social de las Organizaciones de la Universidad de Valencia y director fundador del Instituto de Investigación de Psicología de los Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral del IDOCAL. Académico de número de la Academia de Psicología de España, medalla 18,
e investigador del IBIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Director de la Cátedra Innova de la Universidad de Valencia, financiada por Labora. Ha sido también director de la Cátedra sobre Salud Laboral, financiada en este caso por Umivale. Os puedo decir que son numerosísimos, más de 200 los artículos en diferentes revistas científicas e internacionales. Además es editor, han participado y es editor de numerosas revistas también, las tenéis aquí todas desarrolladas. Y resaltar también que ha sido presidente de numerosas organizaciones internacionales de psicología. Tener este referente y poder contar esta tarde con él es todo un honor. Yo creo que los americanos, los españoles no somos así, pero yo creo que los americanos dirían que es un gurú de la psicología, que para mí lo es. Y también llevándonos al término hoy en día de las redes sociales, yo diría que también que es un gran influencer, pero en el sentido positivo, desde luego, y del cariño a José María. Y sin más, espero que, bueno, estoy convencida de que va a ser una gran conferencia, como todas las de él, además de un tema tan innovador y tan actual y tan presente y tan necesario a la hora de llevarlo a cabo. Y os invito a que lo compartamos y que después, cuando acabe la conferencia, volveremos a encontrarnos y podremos tener una serie de preguntas y de coloquio con él. Buenas tardes y a disfrutar de la conferencia. Buenas tardes. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la Fundación FIDAP por invitarme a participar en estos encuentros en colaboración con la Academia de Psicología de España. Para mí es una satisfacción poder encontrarme y participar en estas sesiones digamos, junto con los psicólogos valencianos en especial, pero también otros muchos que se incorporan desde otros ámbitos. Por lo tanto, gracias por una parte a la Fundación y por otra a Pilar del Pueblo, que tan amablemente ha hecho la presentación. Bueno, en la tarde de hoy el planteamiento de mi conferencia va a centrarse en un tema que es de actualidad y también supone un reto para la psicología en general y en concreto para la psicología del trabajo. Me estoy refiriendo a la digitalización y las competencias en el teletrabajo y en otros aspectos en los que las personas utilizan medios digitales para desempeñar sus tareas. Voy a organizar la conferencia primero haciendo un planteamiento general que quiere poner de relieve que esta cuestión no solo es relevante para los psicólogos del trabajo, sino que también tiene implicaciones para otros muchos. Por ejemplo, se está desarrollando de manera cada vez más fuerte y amplia todo lo que es el teleasesoramiento, el telecounseling, incluso las terapias a través de medios electrónicos o híbridas. Por lo tanto, voy a hacer primero que nada un planteamiento del contexto para después entrar ya en lo que serían las transformaciones en el trabajo. Voy a centrar sobre todo en lo que se ha venido conociendo el teletrabajo, pero que últimamente, con el fin de hacerlo más integrador, porque en ocasiones es teletrabajo en su totalidad, en otras es en coworkings, en otras es un modelo híbrido, etcétera, y por lo tanto se ha venido y se está llamando cada vez más trabajo inteligente, en el sentido de que hay que encontrar las combinaciones más adecuadas para hacer el trabajo más eficaz, más eficiente, más productivo y más satisfactorio. Después presentaré los modelos principales de las competencias digitales, porque son un requisito necesario para manejar las nuevas situaciones y los nuevos entornos de digitalización de las empresas y del trabajo, pero, y he dicho que son un requisito necesario, pero no es un requisito suficiente. Junto a las competencias digitales hemos de abordar el tema de las competencias digitalizadas,
que luego explicaremos con más detalle. Pondremos 3 ejemplos de esas competencias digitalizadas. Por una parte, un ejemplo de las competencias profesionales, por otra parte, las competencias de comunicación y por otras, las competencias de liderazgo y dirección de personas, para poner con mayor claridad y relieve el tipo de demandas nuevas que están emergiendo. Y por último, haremos una referencia a los retos para los psicólogos del trabajo y las organizaciones que podemos contribuir con mucha fuerza y con mucha capacidad a mejorar estas estrategias de trabajo. Finalizaremos con un resumen y conclusiones y después pasaríamos al turno de preguntas, comentarios, sugerencias y respuestas. Bien, en este planteamiento más amplio, yo quisiera resaltar que creo que la función de la psicología, que con mucha frecuencia, sobre todo en la última década, en las últimas décadas, se ha definido como esa función es contribuir al bienestar de las personas y grupos, y evidentemente eso es así, pero sin embargo me gustaría contrapesar o contrabalancear esa definición de la función con otra que me parece más importante y más amplia. Para ello, yo apelaría a lo que Delors comentó como los pilares básicos del aprendizaje, que en realidad son los pilares básicos del vivir, y que él comentaba y establecía en 4 grandes apartados. Primero, es importante aprender a conocer y comprender la realidad, comprender nuestro mundo, comprender el entorno que nos rodea, saberlo interpretar, saberlo descifrar. Segundo, no solo hay que entender el entorno que nos rodea, las personas construimos el mundo. No solo vivimos en un medio, sino que transformamos ese medio y lo hacemos un mundo humano. Y por eso otro bloque importante del aprendizaje es aprender a construir. El tercer aspecto es que las personas vivimos con otras personas y por lo tanto es fundamental aprender a convivir. Y por último, aunque yo creo que sintetiza todo lo anterior, está la necesidad y la importancia de aprender a ser, porque vamos siendo según vamos desarrollando nuestra vida y ese aprendizaje por ir realizando nuestra vida, dándole sentido, construyéndola y haciéndola de una vida biológica a una vida biográfica, es fundamental para entender lo que es el ser humano y su vivir. Por lo tanto, yo creo que los psicólogos podemos contribuir de manera importantísima en esos 4 ámbitos, porque es fundamental que no solo las personas sean felices, estén a gusto, tengan experiencias positivas, vivan en un entorno de bienestar. A veces decimos que hay que salir de la zona de confort, porque lo que es importante es que las personas, siéndolo así, estando bien y teniendo calidad de vida, pero que sean capaces de construir su vida y construir su mundo, y eso implica ser competente. Y en ese ámbito la psicología tiene que apoyar a las personas para ir construyendo su capacidad de vivir y su capacidad de construir y controlar y reaccionar y replantear las demandas de su entorno. Bien, pues lo que no podemos es olvidar que esa función, ya encarando la tercera década del siglo XXI, pues se ubica, entre otros aspectos relevantes, en lo que se ha venido a llamar la cuarta revolución industrial y, por lo tanto, en todo un desarrollo muy acelerado en este momento ya de los procesos de digitalización. Somos conscientes, y lo hemos sido en mayor medida durante todo el periodo de confinamiento, de que la digitalización ha tenido impactos en todos los ámbitos de la vida humana, en el consumo, en el trabajo, en la educación, en el tiempo libre, en el aprendizaje, en las relaciones interpersonales y sociales. Y además es importante caer en la cuenta de que esto no es nuevo. La cuarta revolución industrial lleva casi medio siglo incubándose y desarrollándose, pero hemos entrado en una fase de aceleración. Es como si se multiplicaran y se produjeran cada vez más y más rápido
distintos tipos de aplicaciones, distintos desarrollos digitales, el Internet de las cosas, la computación en la nube, el blockchain, todo lo que son inteligencia artificial y otros muchos desarrollos que después se traducen en infinidad de aplicaciones para distintos aspectos, a veces muy prácticos, de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, nos está este aceleramiento y esta generalización de la digitalización está transformando muchos aspectos de nuestra vida. Ante esto, como en todo suele pasar en muchas cosas, pues hay interpretaciones pesimistas o también optimistas. Por ejemplo, en el mundo del trabajo, pues hay quienes resaltan cómo la automatización y la inteligencia artificial está destruyendo muchísimos puestos. Otros dicen, se ha incluso estimado en una cifra del 40-45% de todos los puestos de trabajo. Otros dicen que no, que en realidad estiman una cifra mucho más moderada, como es en torno al 9%. Esta es la estimación, por ejemplo, de una publicación de la OCDE, pero que lo que sí que hay es muchos puestos de trabajo que no desaparecen, pero que se transforman, que cambian. Por lo tanto, ese crecimiento exponencial de aplicaciones tecnológicas está influyendo sobre nuestro entorno y sobre nuestro vivir. Bien, ante esa situación nos interesa en especial todo lo que tiene que ver con la transformación de los puestos, porque si se transforman los puestos, al mismo tiempo eso implica que se tienen que realizar nuevas tareas. Y la realización de nuevas tareas en muchas ocasiones requieren nuevas competencias. Y eso requiere nueva formación en conocimientos, en habilidades y destrezas y en actitudes que una vez integradas configuran la nueva competencia. La verdad es que esa digitalización ha tenido aspectos muy positivos porque en realidad muchas de las tareas que se están eliminando o están siendo sustituidas por los robots o por los cobots o por distintos mecanismos digitales suelen ser tareas que en inglés se caracterizan por las 4 Ds, o sea, las tareas más repetitivas y menos ricas o interesantes, las tareas más degradantes, las tareas más sucias y las tareas más peligrosas. Por lo tanto, todo eso se está, digamos, llevando a cabo cada vez más por robots y por cobots, aunque en muchas ocasiones, como el cobot indica, requiere la cooperación de persona y máquina. Y estamos realizando un trabajo sobre la robotización en las empresas y estamos entrevistando en la parte cualitativa a trabajadores, a supervisores, a personas que han implantado y vemos cómo en muchas ocasiones esto es una realidad ante la cual los trabajadores manifiestan su satisfacción porque dicen que su trabajo se ha hecho menos duro, menos difícil, menos costoso y degradante, podemos aplicar la palabra. Ahora, junto a eso, no es una cuestión de que se mejora la situación anterior, es que la digitalización tiene mucho potencial porque, por ejemplo, puede aplicar la realidad aumentada y nos hace ver cosas con unas determinadas gafas o con unos determinados mecanismos o con unos, lo que se llama portables que se llevan en el propio cuerpo, en vestimenta, y que nos está dando más capacidad de ver, de actuar, de anotar información, procesar información, etc. Bien, por lo tanto, estamos en una transformación muy potente y hemos de ser conscientes que los modelos laborales que cuando se aplica el teletrabajo, los modelos laborales basados en la presencialidad, en horarios fijos, en desplazamientos a diario hasta el centro de trabajo, pues es algo que seguimos haciendo, pero que en cierta medida ya se percibe, y así lo dice el informe sobre digitalización de Telefónica del 2022, que es como una especie de herencia del siglo XX que cada vez se va difuminando más y se va transformando más. Eso también está transformando la oficina tradicional. Ahora ya la oficina, en muchos casos, y parece que va a ir a más y está yendo a más, ya no es el lugar donde vas a trabajar. A veces trabajas en otros ámbitos, no necesariamente en casa. Puedes trabajar en coworking, puedes trabajar
en desplazamientos, hay lo que se llama el teletrabajo nómada, puedes teletrabajar en el lugar de donde se presta el servicio al cliente, pero la oficina o el lugar digamos, el lugar de trabajo tradicional se ha convertido en un lugar para que los empleados se encuentren en diferentes ocasiones, colaboren e innoven juntos y se relacionen entre sí. Por lo tanto, hay que encontrar esa manera de organizar el trabajo inteligente, no solo a nivel individual, sino también a nivel grupal y colectivo, que permita sacarle más provecho a todos estos tipos de actividades. Ahora bien, todas estas ventajas no están libres de inconvenientes. De hecho, hay un riesgo importante cuando se utiliza con mucha frecuencia los medios digitales para trabajar, de lo que se ha llamado sobrecarga digital. Resulta muy interesante constatar que Microsoft ha estado analizando e investigando durante el periodo de la pandemia la intensidad digital del trabajo de los usuarios a través de cómo esos usuarios utilizaban sus productos y sus servicios colaborativos, por ejemplo, Teams o otro tipo de herramientas colaborativas. Bien, pues en estos estudios se ha visto que la sobrecarga digital puede desencadenar en estados de ansiedad y de fatiga crónica, y eso también es un fenómeno que hemos constatado en el periodo post-pandemia o de recuperación de la pandemia. Y por eso se recomienda que los nuevos modelos híbridos no están allí, no se han traído para trabajar más tiempo. Se han traído para hacer más eficaz y más inteligente el trabajo, aunque eso no siempre es así. Este gráfico que he tomado del informe de Telefónica nos muestra cómo los cambios en la forma de trabajar que impuso la pandemia no fueron sino un ensayo general de algo que es una transformación mucho más potente. Aquí se ve que durante ese periodo las reuniones aumentaron un 148% más. Pero además el correo electrónico se utilizó en un incremento impresionante del número de correos electrónicos, 40.600 millones. Los chats aumentaron en un 45%. Y el número de personas que trabajaban en documentos de Office incrementó en un 66%. Y se va viendo cómo eso va aumentando. Por lo tanto, esto es un elemento a tomar en consideración y en donde los psicólogos tenemos mucho que aportar, porque es importante evitar y prevenir la sobrecarga mental que ya hemos visto que va a tener efectos negativos. Pero es que además, cuando se les ha preguntado a los trabajadores qué es importante para en el nuevo entorno laboral, que es de teletrabajo o híbrido, qué aspectos serían importantes cuidar y preservar, pues el 40% ha dicho que una cultura de confianza, donde las personas se sientan seguras. El 40% también ha dicho que se realicen reuniones de equipo regulares, flexibilidad para adaptar el trabajo y el horario de trabajo, recibir reconocimiento con el equipo por su buen trabajo, entornos donde las personas sientan que pueden mostrarse tal cual son. Es decir, hay toda una serie de demandas, pero estas demandas, quienes tienen la responsabilidad de promoverlas y de trabajarlas, ahora lo han de hacer a distancia. Y eso va a requerir otras maneras de hacer y otras maneras de saber hacer. Entonces, allí es donde empezamos a analizar algo que los psicólogos hemos desarrollado y hemos estado trabajando durante mucho tiempo en las empresas, pero también en las escuelas, en los centros formativos, en los centros educativos y en muchos otros ámbitos, que son las competencias. ¿Qué es una competencia? Pues la competencia es una capacidad de habérselas con los retos y problemas que se nos plantean en nuestro entorno, más allá de la simple adaptación a las circunstancias y, por lo tanto, mejorando y adaptando nuestras conductas a ese entorno. Las competencias ayudan y mejoran la comprensión del desempeño y, desde luego, una evaluación de las competencias permite predecir un buen desempeño. Ahora, bien es verdad que no hay mucha consistencia en la terminología. En algunos casos, incluso en la terminología científica.
se habla de competencias, en otros casos se habla de skills, en otros casos la competencia, a veces, por ejemplo, se ha dicho que en los estudios y en los programas educativos y en los proyectos de las titulaciones se planteasen competencias y luego uno queda sorprendido de ver que muchas de las así llamadas competencias que promueven determinadas titulaciones, pues en realidad se quedan en simples conocimientos. La competencia, por ejemplo, pues te puedes encontrar entre la lista de competencias conocer las funciones de las distintas partes del cuerpo humano. Si hablamos de conocer, no es una competencia, es una parte de la competencia. Las competencias implican conocer, saber hacer, querer hacer y poder hacer y saber estar. Por lo tanto, es un planteamiento mucho más integrador. Y cuando ya se está hablando de esta digitalización, pues es casi ya un mantra decir que necesitamos promover las competencias digitales de toda la población y, desde luego, de las personas que están trabajando, sobre todo si trabajan con tecnologías digitales. La verdad es que hay políticas y hay programas a 5, a 10 años en donde se lanza, digamos, programas muy ambiciosos de entrenar en competencias digitales a mucha gente, mucha parte de la población. De hecho, en el DESI, que es el índice digital europeo, pues aunque estamos bastante bien y por encima de la media en lo que sería instalación de equipamientos y infraestructuras digitales, estamos por debajo de la media en lo que tiene que ver con preparación de las personas y en lo que tiene que ver con capacidad de gestión para sacar producto a toda esa implantación de tecnologías que hemos hecho. Una competencia digital sería la capacidad de usar de manera fiable, crítica y responsable las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad. Hace unos años, pocos años, se ha desarrollado una base de datos de de la clasificación de las profesiones y de los puestos, los trabajos en Europa. Se conoce como ESCO, la Clasificación Europea de Trabajos y Ocupaciones, y allí hay una serie de competencias digitales que básicamente son las siguientes. Será una persona más competente de manera digital si es capaz de trabajar con ordenadores, desde luego, si además de eso es capaz de programar sistemas, eso ya es para especialistas, si es capaz también de proteger los sistemas en los distintos niveles que puede haber, si es capaz de acceder y analizar datos digitales, si puede utilizar las herramientas digitales para colaborar, para crear contenidos, para resolver problemas, y si con esas herramientas digitales es capaz de controlar maquinaria, por ejemplo, pues controlar un robot o controlar cualquier otro tipo de maquinaria que pueda hacerse mediante digitalización. Ahora, hay otro modelo que también es muy interesante y que está, digamos, cobrando como mucho prestigio y está siendo utilizado en muchos ámbitos, que es lo que se conoce como el DIGCOMP, Digital Competencies. Las competencias, en cierta medida, es parecido a lo que acabo de describir, pero este modelo tiene la ventaja de que está organizado en niveles y está desde un planteamiento básico de lo que habría que enseñar en las enseñanzas básicas, primaria, en la enseñanza general básica, y luego lo que habría que aprender en las enseñanzas de secundaria, en la universidad, en la empresa. Es decir, es un modelo que contempla distintos niveles de desarrollo y de competencia. De nuevo, aquí hay 5 aspectos competentes, que cada uno podemos hacer una cierta reflexión. Estos 5 aspectos agrupan 21 competencias. ¿Cuán competentes somos en crear contenidos digitales? Somos capaces de crear un blog, somos capaces de analizar información, somos capaces de extraer y filtrar la información que necesitamos. ¿Cuán competentes somos en garantizar la seguridad de nuestros equipos, en garantizar nuestra propia seguridad personal, en garantizar la defensa frente a los hackers, etcétera? Y en la resolución de problemas, esos pequeños problemas que nos atascan y que no
somos competentes para resolver o podríamos serlo. Y en el análisis de datos y la información, o en el manejo de las redes sociales y de la comunicación y de todas las herramientas de comunicación. Bien, pues este es el modelo de 5 bloques de competencias que está utilizándose cada vez más para desarrollar las competencias digitales. Y es claro que estos modelos, ya ha habido investigación que las relacionan positivamente con estatus ocupacional. Las personas que conocen y son más competentes en estos aspectos tienen mejores puestos de trabajo y también tienen mejores oportunidades en el mercado laboral. Ahora bien, ya he dicho que las competencias digitales son importantes y son necesarias, pero sin embargo no son suficientes. No vamos a trabajar solo si sabemos competencias digitales. Tenemos que poner en juego muchas competencias que ya tenemos antes, que ya hemos tenido, que son las no digitales. Muchas competencias no digitales son fundamentales también en los trabajos del futuro. La adaptabilidad, el emprendimiento, la creatividad, la solución de problemas, la iniciativa, la dedicación, la resistencia, la resiliencia, el manejo de estrés, la comunicación, el trabajo en equipo. Todo esto sigue siendo muy importante. Y lo que es más importante, en ocasiones, cuando eso hace falta, pero lo hacemos con equipos digitales, ahí resulta que eso cambia, eso se transforma. Y a eso es a lo que nuestro equipo de investigación le ha venido en llamar competencias digitalizadas. Son un peligro, porque la tentación que tenemos es pensar que si yo soy competente en dirigir reuniones, pues si ahora las reuniones las hago en Teams o las hago con Zoom o las hago con cualquier plataforma que me permita realizar este tipo de actividades, pues yo, en cuanto me aprenda cómo manejar esa plataforma, pues ya soy competente en dirigir reuniones. Y eso es un error, porque no nos damos cuenta de que se transforman las competencias que hacen falta y no son las mismas las competencias que uno tiene y pone en juego cuando la reunión es cara a cara que cuando la reunión es a distancia. Y ya no diré cuando la reunión es mixta, es decir, unas cuantas personas están a distancia y otras tantas personas están cara a cara. Y allí entran en juego muchísimos cambios. Por ejemplo, cuando hacemos un descanso en una reunión larga, pues los que estamos en la empresa nos vamos a tomar un café y los otros se van a tomar un café en su casa o a poner la lavadora o a lo que sea. ¿Qué pasa? Que a la vuelta, los que han estado tomando el café en la empresa, como han seguido comentando cosas, tienen ya una información que los otros no tienen. Y eso puede deteriorar y degradar el rendimiento del equipo. Por lo tanto, el que dirige una reunión no puede hacer lo mismo si la reunión todos están cara a cara que si es híbrida o es... Y muchas competencias profesionales ahora también se han digitalizado. Aquí traigo un ejemplo de un estudio que se ha publicado este año con 20 entrevistas de profesionales de la salud. Y los autores, Jarba y otros, les preguntaban cuáles eran las competencias que necesitaban cuando se trabajaba en entornos digitales y con herramientas digitales para atender a los pacientes y para desempeñar el rol de médico. Bien, pues las 6 grandes bloques que salen y estos autores ofrecen son utilizar las tecnologías de la información y los sistemas y digitales en los sistemas de salud. Vale, esta es una competencia digital. Hay que saber utilizar la tecnología. Pero miren, ya no hay más digitales. Ahora vienen las digitalizadas. Hay que ser capaz de ofrecer el cuidado centrado en el paciente a través de canales digitales. Hay que ser capaz de interactuar con los pacientes a través de medios digitales. Hay que ser capaz de utilizar la información proporcionada por los servicios de salud que está digitalizada. Hay que ser capaz de combinar métodos tradicionales con medios digitales. Y hay que ser capaz de autoevaluar si uno es competente en eso e ir descubriendo qué más necesita aprender. Bien, esto es un ejemplo de cómo las competencias digitales son necesarias, pero sin todas las 5 que le han seguido no están,
no son suficientes para ejercer profesionalmente lo que se ha llamado la medicina electrónica o la medicina digital. Pongamos ahora un ejemplo de una competencia transversal, la comunicación. Esta competencia es compleja porque, bueno, uno puede ser experto y ser un gran comunicador cara a cara, tanto a corta distancia, cuando habla con una o dos personas más, como cuando está hablando a una audiencia de 500 personas, y hemos visto a gente con grandes capacidades de hacer eso, pero eso no asegura que cuando estén en un entorno digital, como el que ahora estamos nosotros, pues se sea competente en comunicar no solo ideas, no solo aspectos cognitivos, sino también aspectos emocionales, afectivos, etc. Se han hecho varios estudios y se han desarrollado distintos modelos teóricos. Se ha dicho, bueno, los distintos medios que se pueden utilizar difieren en cuanto a presencia social. El medio más rico en presencia social es el cara a cara. Probablemente el segundo es este tipo de videoconferencias, en especial cuando se puede interactuar y nos podemos ver. Después ya viene un medio, por ejemplo, de audioconferencia, que solo oímos ya, pero no vemos a la persona. Después viene o el teléfono. Después ya viene el texto, cuando nos enviamos mails o chats, etc. Luego, tiene que quedar claro, según esta teoría, que no todos los medios son iguales y que como gradúan la presencia social, unos son más útiles para unas cosas y otros para otras. De una manera parecida, la teoría de riqueza del medio dice que hay medios que son muy ricos para transmitir mucha información, por ejemplo, cara a cara nos permite ver el contexto, nos permite ver con mucho más detalle que vemos en videoconferencia las expresiones faciales, la comunicación no verbal, toda la postura corporal de toda la persona. Aquí esto está restringido, pero todavía estará más restringido si el medio es telefónico, etc. Ahora, hay una tercera teoría que dice, muy bien, pero esto no quiere decir que uno no pueda adaptarse y comunicar igual de bien o mejor con distintos medios de distinta riqueza en función de eso. Ahora, hay estudios y hay investigación que dice, sí, pero tenga cuidado. Mire, a la general de los mortales, cuando habla y no está cara a cara y por lo tanto pierde información de contexto, o cuando escribe chats, se le calienta la lengua más de lo que lo hace cuando está cara a cara. Y eso se ha estudiado, nosotros hemos hecho investigación sobre eso, es lo que en inglés se llama el flaming y en castellano lo hemos traducido por enardecimiento. Por ejemplo, también hay que saber que cuando estamos a través de medios electrónicos, la persona se focaliza más en la tarea, pero pierde contexto. Y entonces se pueden producir errores por falta de información de contexto. En otras ocasiones, a lo mejor, por ejemplo, en una situación de negociación, es bueno que no haya tanta información de contexto. A lo mejor es mejor que la gente se concentre en lo que se está discutiendo. Por lo tanto, el reto fundamental es que quien dirige a personas en entornos digitales o híbridos tiene que tener bastante claro cuándo elegir qué medios y qué prestaciones y qué limitaciones o constricciones va a encontrarse. Y para eso los expertos resaltan que hay que saber y tener claro que hay medios sincrónicos y diacrónicos, es decir, nos podemos comunicar, pero yo me comunico, yo escribo a estas horas el mensaje que quiero enviar o un mensaje verbal, y en Estados Unidos, que estoy colaborando con ellos en publicar un artículo, pues lo leerán más tarde, cuando se levanten o cuando sea. Y por lo tanto, no siempre hay por qué estar sincrónicamente trabajando. Por otra parte, hay que saber el grado de riqueza del medio, ya lo hemos dicho, la rapidez del feedback. Hay veces que hay medios como el mail, el correo electrónico, en donde no podemos recibir el feedback enseguida. A lo mejor hemos de esperar 1 o 2 días. La facilidad de uso, la capacidad de reprocesar la información. Ya lo has dicho, ya no se puede hacer nada. O a lo mejor se puede replantear. La generalización del medio a distintos contextos. Esto sirve para el trabajo, pero sirve también para las relaciones interpersonales.
La transmisión del mensaje apropiado a cada audiencia. Puedes adaptar el mensaje a distintos grupos y, desde luego, la facilidad o no de gestionar la urgencia o la complejidad. Por lo tanto, todo esto son competencias en buena medida digitalizadas, aunque se fundamentan en ser razonablemente competente en lo digital. ¿Qué podemos decir? Y ya iríamos terminando. ¿Qué podemos decir sobre la dirección de personas? Bueno, para empezar, empecemos definiendo qué es un equipo virtual. Es un grupo interdependiente de personas que trabajan en situaciones sincrónicas o asincrónicas, que están en diferentes lugares y a lo mejor unos son de la organización y otros no. Se les ha contactado y contratado para trabajar en este proyecto, pero no son de la organización y les hemos encontrado a través de una plataforma y que colaboramos y nos comunicamos mediante tecnologías de la información y de la comunicación. Desde luego, los equipos virtuales son una ventaja en muchas ocasiones porque no obligan a tener que viajar, permiten realizar actividades con un coste mucho menor, pero también plantean retos. O sea, entre las ventajas y beneficios, desde luego, está el trabajo ágil, la reducción de desplazamientos. Ahora, plantean retos. Un líder que trabaja a distancia, por ejemplo, con gente que nunca se han visto personalmente, presencialmente, ¿cómo consigue generar confianza? ¿Cómo consigue generar un buen clima? ¿Cómo consigue transmitir la cultura de la empresa? ¿Cómo consigue lograr visión compartida? No es tan fácil como cara a cara. O a lo mejor sí lo es, pero no estamos acostumbrados y, por lo tanto, no tenemos las habilidades y competencias para hacerlo. Por lo tanto, el liderazgo en entornos digitales es un proceso que quiere cumplir las mismas funciones que el liderazgo en entornos reales, pero que tiene que cumplirlo estando incrustado en contextos digitales y mediado por tecnologías de la información, lo cual hace que quizás sea al menos distinto, no sé si más difícil o más fácil, pero al menos distinto, el producir en el equipo o en la gente a las que estás liderando su cambio de actitudes, de afectos, de sentimientos, de conductas, de pensamientos, del desempeño, etc. Y eso puede favorecerlo o puede hacerlo más complejo en la situación de entornos híbridos. Pero, desde luego, cada vez más el trabajo ya no tiene límites espaciales. Por lo tanto, podemos contratar a gente de otros muchos lugares, a personas de Vietnam, a personas de Corea del Sur, a personas de China. Por lo tanto, vamos a tener equipos mucho más transculturales. Además, y eso, por ejemplo, nosotros a nuestros estudiantes que tenemos colaboración con otras universidades del mundo, pues a veces les planteamos trabajos en equipo con gente de otras zonas horarias. Y ellos tienen que aprender la manera de gestionar el poderse encontrar en unos horarios que sean adecuados para todos. Ahora, todo el tiempo estoy hablando de liderazgo de personas, pero hay también el liderazgo de las empresas, el liderazgo de los altos directivos. Y aquí también que estas personas estén formadas y preparadas en lo que es la digitalización es fundamental, porque su decisión va a ser esencial para la implantación y el avance en el desarrollo de la digitalización en las empresas. Recientemente se ha publicado otro libro por parte de Pulan, en donde trabaja el tema del liderazgo. Es un libro amplio de muchos capítulos, pero en algún momento él va desarrollando distintas competencias y habilidades que hay que trabajar y en un determinado momento acude al formato de los 10 tips que sugeriría para que alguien pueda ir avanzando en su liderazgo virtual. El primer tip es prepararse para esa nueva manera de liderar. El segundo tip es entrenarse y gestionar el rol de facilitador. ¿Cómo facilitas tú el trabajo de la gente cuando está distribuida, cuando a veces trabaja de manera sincrónica, cuando a veces, desde luego, trabaja desde distintos ámbitos culturales, etcétera?
El tercer tip es: repiénsate si tú eres el líder más adecuado en estas circunstancias y para este tipo de equipo. Y si no lo eres, mira a ver, encontrar otras soluciones. El cuarto es: construye y alimenta confianza en una colaboración virtual eficaz. La confianza es un elemento fundamental, pero es muy difícil. El quinto es: trata de comprender a los miembros de tu equipo y ten en cuenta que puede haber distintos lenguajes. Es importante ver lo difícil que a veces supone trabajar, por ejemplo, en inglés con gente de distintas partes del mundo que no son nativos en inglés y otros que sí lo son. Yo espero que se vaya avanzando en al menos las subtitulaciones que nos ayuden a entender mejor cuando hablamos en distintos idiomas en una misma reunión, pero ya no es una cuestión solo de lenguaje, es de cultura, es de generación de edad, jóvenes y mayores, etcétera. Luego, comprender toda esa problemática y saber facilitar la reunión en una problemática como esa es fundamental. ¿Qué más? Pullman recomienda que sepas utilizar la tecnología en el trabajo virtual, que elijas la mejor tecnología y que le ayudes a la gente a usar esa tecnología. A veces le tienes que explicar a alguien que tiene que ir a buscar tal botón o tal otro botón porque es que si no, no puede compartir la presentación, y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo con un mensaje de ayuda y apoyo. También recomienda una planificación y preparación, sobre todo en las reuniones virtuales e híbridas, que impliques a la gente en las reuniones, pero no solo en las reuniones, también en lo que les sigue, que muchas veces se toman muchos acuerdos, pero ni se ponen plazos, ni se asignan responsables. Y eso también es muy importante en este tipo de... Hay aplicaciones digitales que ayudan a hacer eso mejor que lo haríamos cara a cara. Luego, hay que estar atento a lo que está pasando en la reunión, a las señales de conflicto, a las señales de pérdida de moral, a las señales de agotamiento y de cansancio, y actuar de manera que se corrijan o se replanteen o se tomen en consideración todas esas señales. Y por último, ser capaz de gestionar las complicaciones de la zona horaria, del idioma, de la cultura, etc. En fin, yo quisiera terminar esta charla señalando, primero, que es importante tener claro que las competencias digitales no son suficientes y que hacen falta las competencias digitalizadas, que éstas nos pueden traicionar porque creemos que somos competentes y no nos damos cuenta de que no lo somos tanto cuando estamos utilizando un medio que no es el cara a cara, pero junto a eso es importante una nueva mentalidad, o una mentalidad que de alguna manera nos abra camino a aprovechar las oportunidades. Desde luego, la mentalidad es fundamental en cómo se implantan las tecnologías. Si la tecnología se implanta diciendo quien manda es la tecnología y el trabajador se adapta, es lo que yo digo, la tecnología, en términos de ordenadores, la tecnología es la unidad central y el trabajador es el periférico, no vamos bien, porque eso al final acaba siendo poco eficaz y además puede haber problemas graves, y sobre todo no es una manera de hacer que el trabajo sea más significativo para las personas y más realizador. Pero segundo, es importante también, en muchas ocasiones, la dirección de personas se ha basado o ha tenido un aspecto que es el del control y otro que ha sido el del empoderamiento. Y hay estilos, hay empresas que ponen el énfasis en el control y hay empresas que ponen el énfasis en la confianza, el empoderamiento, en la flexibilidad, el darle mayor responsabilidad al trabajador. Las dos cosas pueden potenciarse con la digitalización, pero desde luego hay una que se puede potenciar muchísimo y es, por ejemplo, el control. El control puede llegar a niveles en el que alguien puede decirle a un compañero: mira, como yo no voy a estar durante esta media hora porque necesito hacer algo, pero como hay que estar copiando este texto en el ordenador, pues por favor sustitúyeme tú, porque si no se nota que yo durante media hora no estaba haciendo nada. Los sistemas pueden identificar que no eres tú el que está escribiendo en el ordenador.
por la cadencia de la forma de teclear, por la presión con que lo haces, etc. Luego, el control puede llegar a niveles insospechados, pero ¿es eso bueno para una empresa? Pues yo creo que hay que ir con mucho cuidado porque el control deteriora la confianza, sobre todo un control que procura, que quiere ser no anunciado, a ver si te pillan, y sobre todo un control que se usa para sancionar si no se cumple y no para mejorar y dar feedback sobre cómo podemos funcionar mejor. Por lo tanto, esa es una primera paradoja. Esta herramienta es muy potente para controlar, pero mucho cuidado que puede ser peor. También, otra paradoja, hay mucha conectividad con la digitalización, pero cada vez hay más separación psicológica. Y lo que puede ser una distancia, el eliminar distancias virtuales, el hecho es que mucha gente en la era de las relaciones en redes sociales se siente más sola que nunca y ya lo hemos visto en la pandemia, uno de los problemas era la soledad. Por otra parte, hay miedos a que las máquinas sustituyan los puestos de trabajo, pero yo creo que es importante caer en la cuenta que muchas veces no serán las máquinas las que sustituirán nuestro puesto de trabajo. Serán personas que están mejor preparadas en temas digitales y digitalizados, porque habrá muchos puestos de trabajo que tienen que añadir mucho valor, que hay que usar la digitalización, pero las máquinas no lo van a hacer. Por lo tanto, es muy importante revisar, plantearnos y revisar las políticas de digitalización, porque el reto no es solo formar en competencias digitales, sino también en competencias digitalizadas. Esto quiere decir que hay buenas noticias y quizás no tan buenas noticias para nuestra profesión. Las buenas noticias es que va a haber mucha demanda para los psicólogos del trabajo porque las cosas que se venían haciendo en las empresas ahora va a seguir haciéndose, pero van a tener que hacerse de otra manera. El análisis y descripción de puestos, roles y funciones, lógicamente se va a tener que seguir haciendo y a veces incluso distribuyendo qué parte tiene que hacer el cobot y qué parte tiene que hacer la persona. El reclutamiento y selección va a haber que seguir haciéndolo, pero desde luego va a haber que utilizar las redes sociales, los algoritmos de inteligencia artificial y otras muchas maneras de reclutar. El entrenamiento y la formación de los empleados va a haber que seguir haciéndolo, pero habrá gamificación, habrá estrategias de aprendizaje híbridas, habrá MOOCs, habrá muchas estrategias de aprendizaje diversas y que puedan adaptarse mejor si se usan bien a los distintos tipos de personas. Desde luego, la evaluación del desempeño y la mejora del desempeño es otro elemento que hay que seguir haciendo, pero también de otra manera muy diferente. A veces frenando el exceso de evaluación del desempeño, como puede ocurrirle a un rider que está entregando determinados productos, los que sean, y que o a un conductor de taxi de Uber o de cualquier empresa de estas características, en donde cada cliente marca una evaluación y además los algoritmos pueden estar diciendo si alguien recibe X evaluaciones negativas, no le damos más trabajo o le damos solo trabajo cuando hay mucha sobrecarga. Así podemos seguir hablando. Por lo tanto, la psicología del trabajo va a seguir siendo muy importante y necesaria, probablemente más que antes, pero no de la misma manera. Y entonces vamos a tener que también empezar a reflexionar y a prepararnos y a investigar cómo podemos contribuir, teniendo en cuenta que nuestro enfoque principal es la persona en el centro y el person-centric approach, cómo podemos analizar, investigar, prepararnos y formarnos para seguir contribuyendo desde esa perspectiva a la implantación de todas estas tecnologías. Por lo tanto, yo creo que este es el reto y la oportunidad, pero también la demanda que nos saca de nuestra zona de confort, porque, como dijo Castio en un artículo ya a principios del siglo XXI, decía, la buena noticia es que a lo largo de varias décadas hemos desarrollado unas tecnologías muy potentes para el análisis de puestos, para la evaluación de desempeño, para el training y formación, para la selección. La no tan buena noticia
es que nos está cambiando el entorno y no podemos seguir haciéndolo como lo hacíamos. Tenemos que cumplir esas funciones, pero de otra manera. Lo cual quiere decir, ya cada uno que vea si es buena o mala noticia, que nos toca seguir investigando, que nos toca seguir formándonos, que nos toca salir de la zona de confort, pero que tenemos un horizonte y un camino impresionante para seguir avanzando, desarrollando y mostrando que la psicología se preocupa, se ocupa y contribuye no solo al bienestar, sino también a que las personas sean competentes y capaces de vivir de manera humana en un entorno que puede ser muy incierto, que puede ser muy dinámico, que puede ser muy cambiante, pero que es el mundo en el que nos toca y nos corresponde vivir. Muchísimas gracias por la atención y quedo a su disposición luego para las preguntas. Pues se me escucha. Muchísimas gracias, José María. Desde luego teníamos muy claro que esta conferencia iba a aportarnos mucha luz sobre un tema ya no tan novedoso, porque yo creo que ya nos estamos enfrentando a él de manera continua y ya irreversible, pero sí en el que tenemos tanto todavía por aprender y, en primer lugar, los profesionales de la psicología. A partir de ahora se van a ir abriendo ya el chat para que todos los asistentes, que yo creo que están tan encantados como yo creo que estaremos la gran mayoría, van a poder ir dejando las preguntas y las iremos leyendo. Y desde luego ya empiezan a darnos las gracias. Y a mí, José María, para empezar, para romper el hielo, mientras van llegando las preguntas, yo creo que encima de la mesa nos has enfrentado a un gran reto. Los profesionales de la psicología, para mí, somos entrenadores de lo que muchas veces por ahí llaman la soft skill, liderazgo, trabajo en equipo, gestión de conflictos, toda esta parte. Nos hemos posicionado ahí, somos reconocidos y yo creo que somos imprescindibles. Y ahora nos encontramos con el reto de que tenemos que entrenar a estas personas que trabajan dentro de equipos y tenemos que entrenarlos a esta parte que tú has comentado tan importante, a generar confianza, a trabajar por objetivos, a mantener el vínculo, a mantener saber lidiar, ¿no? con esa pantalla, ¿no? A veces esa pantalla que puede ser o un aliado o un obstáculo. Sí, ahí hay un tema que yo casi lo caracterizaría como una paradoja. Vamos a ver. Por una parte, el trabajo hoy, que es un trabajo cada vez en donde no hace falta solo que haya mano de obra, sino que tiene que haber cabeza de obra y corazón de obra, es un trabajo que requiere confianza. Porque si, como dice la investigación en el contrato psicológico, si el contrato psicológico entre la empresa y el trabajador es solo transaccional, tú me pides 2 horas, yo sé que me has de pagar 2 horas, tal, y pesar, medir y contar, así no vamos. El contrato psicológico ha de ser relacional, es decir, ha de estar basado en la confianza. Eso, yo creo que cuando de una persona que se incorpora a una empresa se espera que esa persona se una al proyecto de empresa, en la parte en que le corresponda, puede ser una multinacional, pero no es lo mismo, o puede ser una ciudad muy grande, pero no es lo mismo decir estoy barriendo calles y quitando suciedad que decir estoy contribuyendo a la limpieza y a la salubridad y a la salud de los ciudadanos. Haces lo mismo, pero no lo ves de la misma manera. Tú te involucras en parte del proyecto. Eso requiere un contrato relacional, es decir, requiere confianza. Y esa es una parte. Los trabajos ahora cada vez más requieren una base de contrato relacional, cuyo elemento fundamental es la confianza. Pero por otra parte, y sobre todo cuando además no estamos presentes. Porque cuando estamos presentes, pues el jefe dice, bueno, el ojo del amo engorda al caballo. Yo estoy aquí mirando si trabajan, no trabajan, vale. Pero es que cuando hacemos teletrabajo, yo no estoy mirando nada, no estoy en el mismo sitio que los trabajadores. Y entonces, claro, ahí es todavía más importante la confianza. De hecho, hemos visto que hay empresas
que no acaban de estar convencidas de que se rinde igual y han dicho, final del confinamiento, fin, la pandemia estamos superándola, todos a volver a trabajar. Bueno, pero es que al final esto no va a ser así, vamos a teletrabajar de manera inteligente. ¿Y qué pasa entonces? Que la paradoja está en que precisamente los mecanismos digitales pueden controlarnos hasta niveles impresionantes. Pueden saber si somos nosotros los que estamos tecleando en el ordenador o es alguien que le hemos pedido que nos sustituya un rato porque hemos querido ir a hacer unas compras. Hay mecanismos digitales que pueden identificar que la cadencia de tecleo, que las maneras de teclear, que la presión con que tecleamos no es la nuestra. Por lo tanto, el control puede llegar a unos niveles impresionantes. Quien caiga en la tentación de usar ese control de manera muy fuerte, yo creo que está cargándose la empresa como personas que se ilusionan y se involucran por un proyecto. Claro, muchas veces el problema es, dices, ya, pero es que si no, ¿y cómo lo hago? Pues para empezar, yo no digo que no haya control, pero yo digo que el control se ha de conocer y que no puede ser sobre todo para sancionar. Vamos mal. Tiene que ser para ver si podemos mejorar teniendo feedback. Y tiene que ser el adecuado. Lo que no puede haber es una hipercontrol. No puede. Y eso es lo que hemos visto, que en muchos trabajos en plataformas hay una sobrevaluación que es una nueva fuente de estrés, como he comentado en la conferencia. Y eso estamos haciendo un estudio de los trabajadores de plataforma en la Comunidad Valenciana, que está impulsado por Labora, también uno sobre teletrabajo, y queda muy claro que eso es uno de los riesgos psicosociales potentes cuando se abusa y se exagera el control, sobre todo como una manera de sustituir a la confianza. Creo que eso no es recomendable en muchísimos negocios y en muchas empresas. Absolutamente. Sí, porque es la parte esta de si estoy teletrabajando tengo la sensación, o quien está, aún nos encontramos, o yo me he encontrado comentarios como la gente que está teletrabajando que le preguntaba, oye, ¿cuándo vienes a trabajar? O sea, la parte de cómo estás teletrabajando, no te vemos y cuándo vienes a teletrabajar. Yo creo que ahí es un tema también de cultura. Mira, estoy mirando las preguntas y Juan Cruz Martínez nos pregunta, además de decirte que todo el mundo está dándote la enhorabuena por la excelente conferencia y la exposición, te pregunta cómo nos podríamos formar en esta digitalización, José María. Bien, ahí estamos. El primero yo. Quiero decir, yo me he metido en este ámbito de investigación porque creo que estamos ante un reto muy grande y creo que hemos de ser conscientes que nuestra profesión no va a desaparecer. Lo que he dicho al principio de que se destruyen puestos de trabajo, yo estoy convencido de que nuestra profesión no se va a destruir, pero sí que se va a transformar muchísimo. Entonces, yo creo que lo primero es formarse en competencias digitales, por mucho que nos pese, y a los de Silver, a la gente ya de edad, nos resulta un poco más difícil. Pero yo creo que también hay que salir de esa zona de confort y hay que formarnos y conocer mejor y no tirar la toalla y hacer algún curso incluso para manejar determinadas aplicaciones. Hay que dominar. Si no dominamos un poco o razonablemente bien los medios con los que vamos a trabajar, si yo no domino, por ejemplo, Teams o Zoom, y voy a estar siempre pendiente de eso, voy a dirigir peor las reuniones. Luego, es mejor ser conscientes y coger el toro por los cuernos y formarnos. Y tener una razonable dominio y control del medio para que el medio en el que estamos trabajando, la aplicación, sea lo más transparente posible. Cuando digo transparente me refiero a lo siguiente. Si uno coge el teléfono, le llaman y coge el teléfono o el móvil y oye bien, está todo perfecto, sabe manejarlo, sabe poner el altavoz si quiere tener las manos libres. Y todo eso es automático, no tiene que pararse a pensar, sino que es automático. Toda su concentración está
en lo que le están diciendo, en lo que tiene que contestar. Pero si uno dice, anda, ya no funciona el móvil, uy, ahora no sé, le he tocado, no sé qué botón he tocado y ya no sé por dónde. Y uno deja de lo que estaba hablando y se empieza a concentrar en el móvil. La otra persona empieza a desconcertarse. Tú empiezas a irritarte. Y entonces viene la ansiedad y entonces estamos perdidos. Luego, lo primero, hemos de manejar con suficiente competencia la digitalización, sobre todo toda, pero la que tengamos que usar en el trabajo, porque ha de ser transparente el 90% de las veces. Vamos a dejar un 10% para las sorpresas, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, cuando hagamos eso, no es bastante. Entonces, hemos de leer porque hay mucha investigación. Y hay mucha investigación sobre cómo distintas competencias, he puesto ejemplos, por ejemplo, ese estudio que hay de cómo los médicos, cuando tengan que usar medios digitales de una u otra manera, o bien para hacer consultas digitales, o bien para hacer, esto ya es de mucha más envergadura, pero esas operaciones a distancia que una persona en California dirige y realiza a través de un robot una operación en Valencia o en donde sea. Claro, eso requiere una formación muy potente y una formación importante, pero ya no es solo digital. Ahí hay mucho de digitalizado, porque las competencias que normalmente somos ya competentes, por ejemplo, un cirujano ya es competente en hacer uno, pero es que ahora la vamos a hacer con medios digitales. Y cuidado, porque ahí es donde está el peligro más grave. Los peligros más graves son los que no sabemos que pueden aparecer. Yo ya pienso que sé dar clase, yo ya pienso que sé hacer conferencias. Y ahora me meto en este berenjenal de hacer conferencias a distancias. Y entonces empiezan a salir las cosas no de manera adecuada hasta que no voy aprendiendo y mis competencias las adapto. Y se adaptan en maneras muy curiosas y a veces nos sorprende de qué manera tan distinta das una conferencia como la que acabo de dar ahora, bueno, estaba grabada, o este coloquio, que cuando el coloquio está en una sala y todas las personas conjuntas, y ahora lo han complicado mucho más, porque ahora a veces hacemos al mismo tiempo presencial y video streaming. Sí. Y entonces, pues hay que estar como en misa y repicando, hay que estar en dos cosas a la vez y a veces se te olvida que estás hablando para personas que están viendo. Entonces, yo creo que es formación, es conocer los desarrollos de la investigación, de las competencias digitalizadas y es practicar. Y es buscar feedback para seguir aprendiendo en función de lo que hacemos bien y también de los errores que cometemos. Yo tengo experiencias de decir, vaya, cómo no he sabido atender a este aspecto y a este aspecto y a este aspecto, cómo no he creado antes de la reunión, no me he informado bien con quienes organizaban esta reunión online, de quiénes iban a estar conectados, de cómo iba a ser la conexión, y luego te das cuenta de que no has estado a lo que se esperaba, porque no lo conocías bien. Te creías que lo conocías, pero no lo conocías bien. Entonces, ese sería mi comentario. Yo creo, José María, que es que hemos aprendido con la experiencia. Yo creo que esto nos ha venido como de sopetón, parecía que no iba a llegar nunca y como ha habido una inmersión en la que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y lógicamente, pero si no, a lo mejor no hubiésemos aprendido No, tampoco. pero te digo una cosa, Pilar. Hay un índice que proporciona la Unión Europea todos los años, que es el índice DESI, Digital European, no sé, Digital Index o algo así, o Digital Economic and Social Index. Ese índice tiene 5 subíndices y uno de los subíndices es el desarrollo del capital humano digital en distintos países. En Europa, el teletrabajo antes de la pandemia estaba en cifras, por lo menos en Centro Europa, en los países punteros, estaba por cifras más que el doble que en España. En España había mucha gente que decía en la EPA que podía trabajar, pero solo el 4,5 teletrabajaba. Nos ha costado, porque no somos una cultura de la frialdad del medio, somos una cultura de tomarnos una cerveza juntos, de hablar, de tomar un café,
y nos ha costado. Lo que pasa es que eso a veces es eficiente, como lo hemos visto ahora, porque ahora hemos descubierto que no hace falta viajar tanto para resolver muchas cosas porque nos Sí, podemos reunir y no hace falta absolutamente. desplazarnos tanto a una oficina donde nos reunamos todo porque lo podemos hacer así. Y eso es eficaz y eficiente. Luego, para ciertas cosas, estábamos perdiendo oportunidades. A mí me ha gustado mucho, lo he leído estos días para preparar esta conferencia, el informe de Telefónica sobre la sociedad digital de 2022. Lo recomiendo. Está muy bien hecho. Vale. Y hay una parte de digitalización de donde yo he sacado esos gráficos de los estudios de Microsoft y al lado de los gráficos de los estudios de Microsoft he puesto casi una frase literal que decían, la pandemia fue un escenario y una representación y un ensayo de lo que iba a ser la transformación digital. Ha coincidido la pandemia, donde, Sí, vamos, a la fuerza ahorcan, no te queda más remedio. Si no hubiéramos estado cerrados, sin hablar con nadie, sin hacer nada, desempleados, etcétera. Ha coincidido una necesidad ineludible con la suerte de que, mal que bien, teníamos bastante desarrollo informático. sí, En sí. muchos hogares había ordenador, había tablet, había móviles, por supuesto. No sabíamos muchas aplicaciones, las hemos aprendido. La aplicación de comprar online, muchísima gente no la sabía. La aplicación de divertirse online. Bueno, pues han juntado dos confluencias de elementos. Uno, estaba ahí la infraestructura, pero no nos gustaba. Dos, un ensayo ineludible general durante unos meses y eso ha hecho que estemos. Por eso no volvemos a lo de antes. Hay una Tampoco. pregunta, José María, relacionada con eso, y déjame que te vaya haciendo Venga, venga. preguntas de lo que hay aquí en el chat, además de... por un lado, Lina María Fortes nos comenta efectivamente de todo esto que estábamos hablando, de lo necesario que era promover la confianza y promover los contratos relacionales, que yo creo que ya lo hemos estado comentando. Y María Isabel Montañez nos dicen que hay titulares sobre el teletrabajo en los que dicen que el titular es el trabajo se reduce a mínimos desde la pandemia. O sea, como que volvemos un poco, hay entidades o hay empresas que intentan volver a lo de antes, es volver otra vez a todo presencial, no se vuelve a teletrabajar, es como volver a lo de antes. Y yo creo que sí que nos encontramos esas resistencias todavía de no haber aprendido. Lo novedoso en muchas ocasiones da miedo y sobre todo da miedo a quienes no saben cómo manejarlo y gestionarlo. Y aún da más miedo a los que no solo no lo saben, sino que no quieren aprenderlo. No quieren pasar por el riesgo Pero, de practicarlo mal al principio, claro. sabiendo que después va a ser mucho mejor. Pero yo lo siento, se puede pagar, ¿eh? O sea, eso de arrinconarte y de volver a tus castillos o tus aposentos de invierno para estar muy calentito y no salir a pelear y no salir a aprender y a romper mano y no salir a ensayar y no afrontar y decir, mira, estamos haciendo teletrabajo, pero estamos viendo que baja la productividad. Vamos a encontrar las cosas y darlo, porque es una competitiva. Se corta. Ella. Otros lo verán y como yo, mira, no te inquietes pensando que el trabajo te lo van a quitar las máquinas, que las máquinas te van a dejar sin trabajo. No te van a dejar sin trabajo las máquinas, te van a dejar sin trabajo otros que son capaces de manejar la digitalización de manera mucho más eficaz y entonces esos van a sustituirte porque tú llegará un momento que es tal siglo. Así es. Sí, sí, Es sí, esto. lo mismo que en el siglo XX. Y no es así. Esto va a cambiar, queramos o no queramos. Es igual que los móviles. Los móviles se implantaron, y claro que, y muchos aspectos, y muchas tecnologías. Luego, como va a cambiar, mejor pongámonos en marcha ya y pongámonos las pilas. Porque yo creo que Así. hay que salir. Otros lo harán si no. Efectivamente, yo creo que la resistencia y el miedo no te van a hacer más competitivo. Por aquí hay también un compañero, Vicente Rafael, que dice que lleva ya unos años jubilado y que desde luego
si hubiese sido joven le hubiese encantado trabajar en este tema. También me preguntan por aquí, un placer escucharte y una reflexión. No solo hay que formarse, sino hay que aprender a enseñar esas competencias digitales, que era lo que estábamos diciendo antes. Y además romper también con ese desfase que a veces nos encontramos generacional en este aprendizaje. Completamente de acuerdo y además yo insisto mucho en esto. Vamos a ver, yo insisto primero en que hay que formarse en competencias digitales. Segundo, que eso no es bastante. Tercero, que hay muchas empresas digitalizándose. Estamos haciendo una investigación, por ejemplo, sobre la implantación de robots y cobots en las empresas. Estamos visitando ingenieros que lo plantan, a supervisores y medios que deciden la implantación y supervisan un poco la línea, a los trabajadores que cambian su manera de trabajar, porque en otras cosas es que hay mucha complejidad en lo que hay que aprender. No solo has de aprender a manejar unos algoritmos digitales, a tocar una pantalla, has de aprender muchas más cosas. Y era curioso en algunas de las entrevistas ver cómo hablaban de los robots y de los cobots como si fueran personas. Decía, es que al principio no les adivinábamos lo que iban a hacer, es que les veías venir, ahora ya les vemos venir y ya sabemos dónde van a ir. Bueno, es interesantísimo pero bueno, lo vengo a decir por lo siguiente. Lo que es muy importante es que hay que aprender in the job o on the job, en el puesto de trabajo. Se están digitalizando muchos procesos, muchas empresas, muchos lugares de trabajo. No es razonable que se coja es razonable que se coja a la gente y se le envíe a estudiar aspectos digitales, o sea, lo que serían competencias digitales. Pero también es razonable que en el puesto se practique según se va implementando y antes se entrene y se dé a conocer a la gente que se practiquen las competencias, no solo digitales, sino digitalizadas, de la nueva manera de trabajar. Y eso, desde luego, además, quienes tienen la responsabilidad de implantar esas digitalizaciones y también los responsables, los jefes, pues han de poder formar a la gente en el mismo puesto o en cursos, pero he visto que las empresas a veces hacen cursos muy cortitos, media hora, todos de pie delante de la tecnología y después ya empiezan a practicar en un proceso más lento, lógicamente. Antes del lanzamiento se practican algunas de las fases del proceso. Sí, y la formación muchas veces está siendo sobre todo de la parte técnica del manejo de la herramienta, pero luego no del cómo seguir trabajando a través de. Exacto. María del Consuelo nos pregunta si recomienda la terapia psicológica online o piensa que es mejor presencial. A ver, recomiendo que el profesional tenga la capacidad de ver, analizar y determinar en qué situaciones y contextos es mejor una u otra o la combinación de ambas. Eso es la primera recomendación. La segunda recomendación es, una vez tiene la capacidad de discriminar y discernir qué sería más adecuado, Claro. y estoy convencido que a veces será más adecuado la online, en ese caso lo siguiente que recomiendo es que quien se meta en ese berenjenal, que conozca muy bien el medio. Porque si no, se va a enredar con el medio y va a dejar al cliente en segundo lugar. Sí. Lo tercero es que sepa cambiar de marcha, porque a veces a lo mejor hacemos unas sesiones online y después hay que hacerlas presenciales. Y ya las habilidades que vamos a poner y las competencias serán en parte distintas. Luego es muy importante el cambiar de marcha. Se nos ha complicado la vida, porque no estoy diciendo que con las competencias digitalizadas las digitales se han quedado obsoletas. No, 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 no. Ahora se va a ampliar mucho nuestra gama de competencias, porque las que sabíamos hacer de dirigir reuniones presenciales, las hemos de seguir haciendo. Las que hemos aprendido de dirigir reuniones online, todos online, las hemos de seguir haciendo. Y luego se nos ha complicado que hay veces que las tenemos mixtas. Unos están online y otros están online. Y eso es enrevesadísimo.
porque es muy difícil que no se desacompase los distintos miembros de la reunión con descansos. He puesto el ejemplo del descanso, del café, y que no se cuajen soluciones en las que solo una parte ha estado hablando informalmente y los que se ha hecho el descanso y se han ido a hacer otras cosas en su casa o a tomar un café en su casa, cuando vuelven se encuentran que ya está todo decidido y que ha habido una coalición dominante que se ha configurado tal que han resuelto las cosas. Con lo cual, habíamos convocado a esos que se suponía que eran importantes para la solución del problema y esos han quedado descolgados. Eso es dificilísimo, pero eso hay que saberlo. Es difícil y además mucha gente se queda descolgada, como le cuesta tanto poder aportar, porque como los que están presentes sí que se ven en el turno de palabras, pero el que no está le cuesta más tener el turno de palabras y poder expresarse y saber si le están mirando o no le están mirando. Entonces, ahí... Pero esa es una habilidad fundamental de quien dirige reuniones. Tiene que establecer un sistema muy claro de que quienes están a distancia tienen que saber muy bien cómo levantar la mano, cómo hacer una señal para hablar, y él tiene que estar muy atento a la contribución de todos y al turno de palabras. En las situaciones online es mucho más importante el turno de palabras. Por aquí también, José María, no sé qué hora llevamos, son las 8:20, pero bueno, vamos a... yo creo que hay alguna serie de reflexiones más que no sé si serán preguntas. Creo que nos hemos adaptado muy, muy rápido y los soportes que se crearon durante la pandemia se fueron mejorando muy rápido. Estuvieron muy atentos y disponibles en todo momento. Decenas de encuentros online por necesidad de adquirir herramientas que nos hicieran competentes. Tuvimos una necesidad imperiosa de solucionar y comunicar. Yo creo que ahí podemos estar ahí muy de acuerdo. Sí. Eso, y a mí me gusta mucho cómo introduce ese informe de la digitalización de Telefónica, porque lo introduce así, diciendo, tuvimos que ensayar, no había otra. Tuvimos durante meses que ensayar una nueva manera de hacer las cosas. Y fue un ensayo general para la digitalización. Ahora, afortunadamente, ya no hace falta hacerlo con tanta intensidad. Luego, ahora podemos aplicar el cambiar de marcha. Cuando conviene una cosa, yo ahora viajo menos que antes, pero los viajes importantes los hago. Y al mismo tiempo, cuando no hace falta, pues disfruto de seguir estando en casa y estar en una reunión, a lo mejor en Polonia, digamos, en consejo científico de la IWOP, del Congreso de la IWOP, etcétera. Y para 2 horas, pues no hace falta hacer un... Efectivamente. Y es todo mucho más sostenible, ¿eh? También hace... Exacto. El tema y además de viajes, medio ambiente y contribuimos, efectivamente. Exacto. Y ya por último, José María, yo creo que ya te comento la última pregunta. En empresas en que el trabajo es 100% teletrabajo, ¿cómo podremos promover la confianza? ¿Cómo podremos promover la socialización de nuevos trabajadores a distancia? Autores como Grumman y Sachs del 2018 ya han reflexionado sobre la e-socialización. Sin embargo, desde la pandemia tenemos todavía retos enormes. Sabiendo lo importante que son las relaciones sociales para nosotros, para el ser humano, ¿cómo podremos promover una cultura trabajando sobre todo a distancia? Si la pandemia ha agravado la soledad de muchos trabajadores, creo que hay que invertir en primer lugar en resolver este problema y luego avanzar en trabajos a distancia. Muy bien. Me gusta mucho esta pregunta y me produce placer ver quién la hace, porque es una antigua doctoranda mía, ahora doctora y profesora, y creo que sí, que está dando las claves de dónde tenemos los retos. ¿Dónde tenemos los retos? Esto aún está más complicado. El otro día estaba leyendo un artículo de la globalización del trabajo, de cómo en ciertos ámbitos ya buscar trabajadores o buscar personas que te hagan trabajo para un proyecto de una empresa ya no se queda en el país, puede ser mundial. Y entonces, eso nunca trabajaremos cara a cara con ellos. A lo mejor están trabajando 2 años con nosotros para un proyecto, pero nunca trabajaremos cara a cara con ellos. O quizás haya una reunión. Y entonces, y además son de culturas diferentes. Y provienen de zonas horarias diferentes. Entonces, claro que sí. Ahí es donde y me agradezco la cita, porque creo no la conozco y la voy a mirar.
porque el tema es eso, cómo socializamos. Pero después viene un problema. No es lo mismo socializar, porque ahora con esto de la gig economy, a lo mejor contratamos trabajadores para unos días y ya Claro. está. Entonces ahí hay que saber cómo socializar en lo básico para el proceso que hemos de hacer. No es lo mismo eso que cuando una persona esperamos que esté 5 o 10 años con nosotros. Luego, esto está lleno de retos, de cosas que aún no Claro. tenemos muy claro cómo lo vamos a hacer. Pero lo que está claro es que no lo vamos a hacer como antes. Y lo que sigue claro es que seguramente lo podremos hacer. Porque las nuevas generaciones, las personas que se van incorporando al Sí, trabajo, están muy sí. acostumbrados a... Están mucho más Seguramente el tema acostumbradas. no será el Sí, ordenador, el tema será sí, el móvil, el iPhone, el sí, tablet, algo que llevamos en la mano. Estamos muy sí, acostumbrados a que esa sea la manera. sí, Ahora, sí, sí. no podemos perder los valores importantes, Efectivamente. aunque los medios sean otros. Y ahí es donde hay que trabajar, hay que reflexionar, hay que ensayar, hay que ensayar otra vez y hay que ir viendo lo que funciona mejor y no, y por eso hacemos investigación. Y por Eso eso es es. importante que estemos más en colaboración que nunca, universidad y profesionales y organizaciones profesionales como el colegio, porque es que preguntas tenemos muchas y quienes tenemos la responsabilidad de hacer avanzar el conocimiento, para eso tenemos más recursos para ocuparnos de eso. Sí. Y bueno, pues eso es lo que en el IDOCAP en este momento tenemos en marcha al menos 6 proyectos que tienen que ver con la digitalización. O sea, Pues José María, tendremos que seguir planteando y hacer este tipo de encuentros y todas las publicaciones y toda esta transmisión que es tan necesaria. Aprovechando también de despedirnos, de ir cerrando, nos quedaríamos aquí porque es un tema apasionante con grandes retos. Yo también os quería invitar a todos los que estáis ahora presentes o los que luego veréis esta conferencia online, que no os perdáis también para seguir escuchando a José María. El pasado viernes tuvimos una jornada profesional sobre tendencias en la gestión de personas para el 2023 en el Consejo General de la Psicología, donde entre otros tuvimos a José María con grandes reflexiones y en las que os puedo decir que veáis esa conferencia porque no os va a decepcionar esa jornada, porque se trataron grandes temas, grandísimos temas totalmente revolucionarios, yo ya no diría innovadores, diría revolucionarios sobre la psicología social y la psicología del trabajo y se plantearon grandes escenarios en los que trabajar y además muy motivadores y muy retadores y, para esta área. y tuve la suerte de estar con 3 personas más en la mesa de las que yo aprendí muchísimo. Así que, Aprendimos todos muchísimo. sí, sí, Entonces, os animo también a que la veáis en el canal de YouTube del Consejo. Esta conferencia también se quedará grabada y gracias a todos y a todas por vuestra presencia. José María, te emplazo para la siguiente. Ya sabes que esto es un punto de encuentro donde encantado. transmitir, aprender y poder reflexionar sobre nuestro trabajo y sobre nuestro día a día y sobre la profesión Muy que cada día se enfrenta con nuevos retos. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la siguiente. Hasta la Muy bien. siguiente conferencia. Muchas gracias a todos y a todas y también a quienes han preguntado y dado feedback y tal, porque siempre es muy estimulante ver dónde están los problemas reales que la gente plantea. Gracias. Ajá. Y un saludo desde la FIDAP y desde el Colegio Oficial de Psicología. Buenas noches.